Buenas tardes, es la hora del reloj checador. Nuevamente por Cananea TV vamos a analizar temas que son de interés de los trabajadores en México, temas de interés nacional. En esta ocasión tenemos un tema que ha dado muchos motivos de preocupación, de reflexión, para algunos de esperanza, para algunos de disgusto. Y el 1 de febrero estalló la huelga de los compañeros integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y hay que decir que esta fue la huelga más larga de la historia del sindicato, del 1 de febrero a principios de mayo, más de 90 días en huelga. El antecedente que se tenía fue la huelga de 2008, una huelga que duró 60 días. Son huelgas prolongadas. En los años anteriores, el gobierno federal presumió mucho de que se tenían 30, 40 meses, 50 meses sin huelgas. Se presumía del paz laboral. Algunos pensábamos que no era tal, sino que había otras cosas. Sin embargo, este año, además de la huelga de nuestros compañeros del CITUAM, y el primer trimestre estuvo nutrido de huelgas. Además de nuestros compañeros obreros de Matamoros, el sector del conocimiento, en universidades y centros de investigación, estuvieron en huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Universidad Agraria Antonio Narro, en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, los dos sindicatos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de Sonora, y los dos sindicatos de la Universidad Autónoma Chapingo. Y esto quiere decir que algo pasa. Esto quiere decir que esa mentada paz laboral no era tal, porque no podríamos entender que el cambio de gobierno es lo que llevó a este número importante de huelgas. Esta tarde pretendemos analizar qué es lo que está pasando en este sector, qué están pasando, qué están pensando los trabajadores, y cuál es el sentido, hacia dónde va el movimiento de los trabajadores. Porque además, pues estas 9 huelgas, por lo menos 9, hubo algunas otras, y pues nada nos dice que aquí terminó todo, porque nada nos dice que los problemas terminaron. Pues esta tarde nos acompaña el doctor Arturo Pacheco, el doctor Sergio Sánchez, y el licenciado Luna va a presentar al doctor Pacheco. Claro que sí, aunque ya con los integrantes de esta mesa acumulamos casi 200 años de conocimiento, o un poquito más. Esperemos que este conocimiento lo podamos vertir de la mejor manera posible para hacer un buen programa, y sobre todo algo que sea de reflexión para quien nos escuche y nos ve. En esta ocasión el maestro Arturo Pacheco es doctor Arturo Pacheco. Él es un investigador de muchos años que ha prestado sus servicios al movimiento obrero con diversos temas, principalmente el tema de la productividad, que nos ha permitido dar un enfoque, un conocimiento sobre si le vamos a entrar al tema de la productividad, cómo entrarle y para qué entrarle. Y si no estamos preparados, mejor no entrarle. El maestro Pacheco, él es actualmente profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, y nos da mucho gusto que nos acompañes en esta ocasión, doctor. El doctor Sergio Guadalupe Sánchez Díaz es investigador en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, integrante del SUTCIESAS. Pues ha pasado, me parece que por casi todos los puestos de ese sindicato, secretario de Relaciones, secretario de Trabajo, secretario de Organización, etcétera. Me ha faltado la general. Le ha faltado la general, pero además también junto con otros sindicatos, allá por los 70s, fue integrante de la Coordinadora Sindical Nacional, de la Coordinadora Obrera de Ecatepec, la Coordinadora de la Favorita. En fin, también es, además de investigador, ha sido un militante del movimiento sindical. Y
pues como tratamos de hacer, más que invitar a investigadores que desde el cubículo analizan las cosas, tratamos de invitar a compañeros que las han vivido. Y este es el caso tanto de Arturo como de Sergio. Pues sin mayores, sin abundar más, ¿y qué pasó en la Universidad Autónoma Metropolitana del 1 de febrero a principios de mayo? Pensé que iba a ser la última pregunta, pero empecemos con esa. Bueno, complejo, fue una huelga compleja, tal vez como todas. Yo participé prácticamente todo el proceso como militante del CITUAM, como afiliado del CITUAM, sin ningún cargo, pero estuve en todas las asambleas prácticamente del comité de huelga y en las asambleas seccionales en la unidad mía, que es Azcapotzalco. Y noté varias cosas que a lo mejor había visto en otros sindicatos que me han invitado como asesor, como, no sé, consultor de temas de productividad, como decía Jesús. Y difícil resumir, ¿verdad? Pero podría decir lo siguiente. Bueno, en el CITUAM, como es natural, a mí no me asusta, hay diferentes corrientes dentro del propio CITUAM. Y a mí me dio la impresión, tengo la impresión, puedo decir, lo constaté tal vez, que algunos compañeros carecían tal vez, bueno, incluido yo también, ¿por qué no?, de preparación política sindical. Y eran los que llevaban las decisiones, eran los representantes, eran los que votaban, y se alargó demasiado esa huelga, en mi opinión. No había necesidad. Y eso a mí me hizo pienso que había unos compañeros, no digo todos, y eso se lava en casa, ¿verdad? Pero obviamente, pero sí había algunos compañeros que me parecía que tenían agenda oculta. O sea, que por algunas razones que yo intuyo, pues alargaron el asunto. Porque se negaron a negociar durante estos 3 meses, o se negaban a negociar. Y habíamos otros compañeros que proponíamos, bueno, no era levantar la huelga a la semana, obviamente no, ya estamos en huelga, muy dividida la decisión desde luego. La decisión empezó ya muy dividida, se ganó por 7 votos representativos, o sea, fueron más compañeros, pero las estructuras del CITUAM pues fue muy cerrada la decisión de ir a la huelga. Ya empezó ahí ya un problema, digamos, de unidad, vamos a ponerlo así. Y eso hizo que durante los 3 meses hubiese mucho jaloneo, voy a ponerlo así, muchos sombrerazos, yo siempre lo dije en las asambleas, pocas argumentaciones, muchos discursos estridentes, pero con poca argumentación. Entonces yo decía, bueno, está bien, la huelga sigue, estamos en huelga y vamos a ganar. Pero sí quisiera poner como ejemplo, porque creo que pasa y nos está pasando en el movimiento obrero, no sé, lo pongo en la mesa desde luego, este asunto de discursos sí estridentes, sí. Si alguien escucha a algunos compañeros son, no sé, marxistas, etcétera, hasta citan, y uno dice, pero no hay nada. ¿Ya no citan a Pansieri? No, por cierto no. ¿Obrerismo italiano? Nada, ya nada de eso. Nada ¿En los 70 sí? Sí. Y el problema es que, por ejemplo, llegan a... Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Pues si aquí estuviera otro compañero pues diría otra cosa, pero yo hablo por lo que yo vi. Y entonces había compañeros que llegaban a decir que, o me daba la impresión que se sentía la encarnación de la clase trabajadora, ¿no? Entonces decían, no, aquí nadie nos va a doblegar por hambre. Bueno, y
Creo que esto arroja mucha luz. Sin embargo, son por lo menos 9 huelgas. O sea, hay un problema más global, además de las particularidades que hay en la UAM. Entonces, y cómo durante años no hubo huelgas prácticamente, o fueron muy aisladas, y de pronto tenemos 9. Y no me parece que nada más se deba al cambio de gobierno. En todo caso, a lo mejor estas 9 huelgas debieron haber ocurrido hace tiempo. A lo mejor la situación en general de las instituciones educativas y de investigación es lo que podría explicarnos el por qué de pronto tenemos 9 huelgas. Bueno, pero es otra pregunta. A ver, voy a tratar de contestar rápidamente, ¿verdad? A ver, yo por lo que alcancé a ver en el Citrón, una es que algunos compañeros argumentaban, no voy a decir todos, que López Obrador iba a apoyar y que iba a dar más presupuesto y que era el momento. Las demandas son válidas, las demandas de aumento salarial, todas las demandas eran válidas, nadie las discute. Pero yo creo que cuando un sindicato se lanza a una huelga, tiene que evaluar. No es nada más el voluntarismo de tenemos la razón y vámonos. Hay que evaluar. Y yo creo que la evaluación fue equivocada, en mi opinión. Ahora, pero eso no quería decir que entregáramos el movimiento ya la semana, no estoy diciendo eso. Quiero aclararlo porque estuvo muy difícil la situación. A nosotros los compañeros que decíamos vamos a negociar, vamos a llegar a la mesa y vamos a negociar con propuestas, y que también la rectoría no llegaba con propuestas, pero estoy hablando de los trabajadores del Citrón. Entonces nos tachaba de que ya queríamos levantar, que entregar, y eso no fue cierto. O sea, yo nunca propuse eso. Pero sí decía, a ver, compañeros, ¿ustedes qué proponen? ¿Continuar? ¿Cuál es la estrategia? Y yo soy el primero que estoy ahí, y nunca me contestaron. Nunca me contestaron. Lo puedo asegurar. O sea, entonces, bueno, yo creo que una razón de por qué hubo tantas huelgas, es porque muchos compañeros pensaron, algunos, que López Obrador iba a responder. Se fue al Zócalo y ni siquiera nos recibió. 2, yo creo que también había una desesperanza o esperanza, que según cómo se vea, por mejorar las condiciones de trabajo. Y con los bonos que tenemos los académicos, nos tienen agarrados. Que por cierto, ahorita se va a discutir eso. Entonces yo creo que es un problema de todas las universidades. Todas las universidades públicas tenemos esos incentivos. Los académicos, ¿no? Los académicos nada más. Y entonces los más reaccionarios de las universidades son los académicos. Entonces, conservadores, podría sonar menos. Bueno, conservadores. Y entonces todo esto está en juego ahí, y tal vez tenga que ver con esto de por qué muchos. Yo hablo un poco del Citrón, ¿verdad? Pero bueno, no sé si continuamos. ¿Tú, Cero, cuál sería tu perspectiva? Yo sí les quiero decir algo que creo que completa el panorama que se está vislumbrando, ¿no? Yo creo que hay explicaciones internas, ¿no? En cada institución de estas que estallaron, pero es una situación más general que va hacia allá, ¿no? Sí hay un descontento interno entre sectores de estas instituciones. Los que han quedado excluidos de los estímulos, de los altos salarios, y no solo son los académicos, que no son todos, pero hay una franja importante de académicos que tienen ingresos muy altos, por estímulos, por salario y por proyectos financiados externamente, etcétera, ¿no? Esa franja está muy favorecida. Y por ejemplo, la UAM es la más favorecida de todo el país. Es correcto. Ahí encuentran salarios, lo estábamos diciendo antes de que llegaras, Pacheco. En la UAM hay académicos que ingresan de estímulos internos, de estímulos externos del sistema nacional.
Y salario base, una buena antigüedad, 90,000 pesos al mes. Fácilmente, más los negocios por afuera, ¿no? Entonces, bueno, si me permite. Que no todos los tienen, ¿no? Que no todos, no es de todos. Entonces hay grandes desigualdades y la otra gran desigualdad es el aparato administrativo, los directivos, el rector, todo el aparato del rector. Eso salió mucho en la huelga. Estuvo muy planteado por el Situam, que revela un rencor acumulado frente a un grupo burocrático que sí se recicla, no es el mismo, pero tienen ingresos. Nos está quedando claro. Vamos a un corte y continuamos. Y invitamos a nuestro público a seguirnos a través de las redes, a través de Instagram, Facebook, Twitter, en Cananea TV y nuestra página www.cananeatv.com. En un momento continuamos. Soy Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hacemos un llamado a todos los ciudadanos mexicanos que vean Cananea TV, que es medio de comunicación alterno, donde son muy objetivos, y además un saludo a todos los que colaboran en este esfuerzo de comunicación, a todos los trabajadores del país y del mundo. Felicidades, Cananea TV. Continuamos en Reloj Checador tratando de entender qué es lo que pasó en la UAM y qué es lo que pasa en general en el sistema educativo, en el sistema universitario, en los centros de investigación. Nos decía hace unos minutos el doctor Sergio Sánchez acerca de los ingresos entiendo que son algunos de los académicos o es algo generalizado, y cómo está frente a esto la situación del resto del personal. Bueno, sí, es una gran diferencia, ¿no? Está muy fracturada las instituciones por muchas jerarquías, ¿no? Estábamos mencionando que nos faltaba de mencionar en la UAM los ingresos de rector, rectores de unidad, rector general, rectores de unidad, que es realmente son faraónicas sus condiciones de vida, ¿no? Son realmente camionetas, viajes. Sí, sí. Y eso creo que está generalizado en prácticamente todas las instituciones de educación superior en estos años. Como que se reproduce lo que sucede en el sistema político nacional, ¿no? Es esa gran voracidad de ingresos y de recursos en las instituciones de educación superior. En cuanto a elementos que explican toda esta situación de un cierto estallido de descontento, yo mencionaría en gran medida la llegada al poder de la Cuarta Transformación. En diversos lugares lo han leído sindicatos como que bueno, es el momento de la lucha o bien nos va a apoyar. Y sobre todo ellos pensaron que esta demanda de reducir los ingresos de las autoridades en la UAM iba a ser respaldada muy abiertamente por AMLO, y que fue algo que no pasó. Tengo una pregunta que surge a partir de lo que están comentando. Algo que, bueno, me parece que coinciden tanto Sergio como Arturo, es mencionar que entre los trabajadores se creó una expectativa primero por el surgimiento de lo que llamamos o se llama la Cuarta Transformación, y en la consideración que iban a tener un apoyo para poder conseguir mejores prestaciones. La pregunta que yo les hago, que posiblemente bueno, también el público que nos escucha pueda compartir conmigo. La huelga tiene un propósito y tiene un origen. Si estamos partiendo de esa posibilidad de que gran parte se fue con la idea de que iban a tener el apoyo, en esta huelga, por lo que ustedes están diciendo, de esos desniveles tan brutales salariales, porque son brutales, no es lo mismo que alguien gane 100,000 pesos, quizás muy merecidamente, alguien que gana 17,000 y que quizá también se fajó al mismo tiempo, al menos estudiando, porque las posibilidades para llegar a ciertos grados académicos no son sencillos, como que se termina la escalera y el elevador no hay.
En alguna de las huelgas que ustedes conocen, hubo el planteamiento de cómo mejorar esas percepciones de esta enorme franja de trabajadores, tanto administrativos como académicos, que tienen un diferencial grande con los, podríamos decir, los trabajadores que tienen un salario muy alto. ¿Estuvo presente eso? En demandas eran económicas. Sí. Era el aumento salarial del 20, Sí. del 20% Sí, y un bono Y un bono, El que bono al que final se corresponde- desvaneció, no pasó nada. que correspondería como al bono sexenal de... Sí, aunque de acá no muchos. se peleó mucho por eso, más bien era el 20% que se Y insistió. luego el ingreso de las autoridades que se redujera, ¿no? Que se Sí, redujera. así es. E incluso llegan a proponer que lo que les iban a quitar a las autoridades de ingresos extraordinarios se los dieran a los sindicalizados. Y hay otra demanda que yo quiero mencionar que atoró mucho la huelga, la demanda de plazas Sí, para claro. trabajadores administrativos. El sindicato llega a plantear 450 plazas de trabajador administrativo. Una locura, una verdadera locura de demanda, porque bueno, en algún lugar los iban a poner, ¿no? Pero eso atoró mucho las cosas, las autoridades siempre se opusieron a eso, aunque al final les dan... Fueron como 3.35 a 200. los administrativos más 3%, solo a los administrativos y académicos de medio tiempo y tiempo parcial. Los de tiempo completo, solo 3.35. Ese era así el Así que- escalonadón, ¿no? Y la otra demanda, la otra gran demanda fueron las violaciones al contrato, Exacto, sí. que bueno, con toda justeza, desde luego, pero no pintó mucho eso, digamos. El problema en la Torón fue también para mí era una locura el 20%, ¿verdad? El 20% del... Porque yo entiendo que al principio es normal, tú dices, bueno, 20, pero se sostuvo a 2 meses el 20%, y decimos, no, ya, a ver, ¿cómo ya? ¿No? Pero bueno, así fue. Me llama la atención este dato de las 450 plazas. Hace muchos años, en el SUTIN, antes de la división, se acusó al sindicato, se acusó a la dirección sindical, de que cómo era posible que en el viejo edificio de Insurgentes, un edificio de 4 pisos, había 80 trabajadores de intendencia. Esto es, no necesariamente las necesidades se corresponden a veces con los planteamientos, pero en todo caso me parece que los sindicatos estarían en una oportunidad, sobre todo en un momento así inmejorable, de presentar no solo las demandas de tipo económico, sino de organización del trabajo. O sea, me parece que sí se puede plantear 450 plazas si planteamos vamos a hacer una reestructuración así asado y hay una propuesta de los trabajadores que diga, por esto necesitamos 450 plazas. Pues, pero no sé si esto lo hubo o en todo caso si hay la posibilidad de entrar en esa discusión. Porque en todo caso me parece que sí sería muy interesante que desde los trabajadores, que desde las organizaciones se planteara una discusión de este tipo. Yo recordaría simplemente que en el caso de los compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia en algún momento han planteado la reestructuración funcional del instituto y cómo incluso se deben mover algunos puestos a otras funciones, etcétera. Pero en el momento actual, en estos movimientos de huelga, ¿hay algo así? Me parece que habría algo un tanto parecido en el caso del INIFAP, cuando los compañeros plantean que quieren como punto central de su huelga y presupuesto para los proyectos de investigación. Pero esto no es algo generalizado, hasta donde yo veo. Hay algo que quizás habría que analizar huelga por huelga, porque no en todos los casos Claro. la situación es la misma. Aquí hay algo que mencionaste, no sé si lo entendí equivocadamente, Arturo. Tú decías que hay un sector, o había un sector,
que de entrada se oponía a la posibilidad de entablar cualquier apertura que pudiera haber facilitado quizás no una huelga tan prolongada. Ese sector que se oponía obedece a algún tipo de pensamiento filosófico que les, pues dentro de su concepción decía, nos mantenemos por esto y aquí patria o muerte, o podíamos decir que estaba presente esa mano negra y invisible que se da o que se está dando incluso en algunos sectores con la creación ahora de los nuevos sindicatos. ¿Por qué es importante esto? Me parece a mí por dos situaciones. Una huelga, por lo regular, cuando se debe generar, efectivamente es porque los trabajadores deben estar preparados para esta huelga, porque la huelga tiene muchas implicaciones económicas, personales, políticas, de todo tipo, y uno debe tener una medición nacional y particular de donde nos movemos. Si no tenemos eso, es una huelga que no va a resultar. Y al final pudiera decir, no conseguimos el aumento que queríamos, pero ganamos. Y las ganancias a veces no se miden nada más en lo económico, en el aumento, se mide en otras cuestiones. Y aquí fue una huelga de más de 92 días. Pero esto que dices me llama mucho la atención y queda un poco vinculado con lo que decía Carlos. Ese sector, en lo particular, obedecía a un concepto filosófico de pensamiento de grupos que existen o la posibilidad de esa mano negra invisible que dicen, vamos a ver. Bueno, es una pregunta que tiene respuesta, pero entonces ya no regreso a la UAM, yo. Yo podría decirlo y que creo que va a ser un poco lo... No, pero sí la voy a contar. Sí bueno. Sí la voy a contar. Pensé que no. No, porque lo que voy a decir ahora lo dije en las asambleas y lo sigo diciendo y lo diré. A ver. Tengo escritos y yo ponía mis escritos y con mi nombre y sin problema. A ver. Y en la UAM, Azcapotzalco, creo que me conocen y yo no tengo problema. A ver, a mí es difícil saber qué porcentaje para empezar. Ajá. Tenía esta, ¿de qué tamaño era la mano negra, digamos? 2. Sí había mano negra, porque no me daban respuesta, o sea, bueno, no que me dieran a mí respuesta, sino a todos, porque estábamos hablando de 7,000 familias afuera sin ingreso y ellos con el patria o muerte. Entonces decías, a ver, espérame, danos, ¿cuál es la estrategia? Yo decía, bueno, llegaron a decir, vamos con Claudia, la gobernadora del DF de la Ciudad de México, a que dé más presupuesto, porque dijo que iba a abrir universidades. Y yo de broma le decía, no hay que ir con ella, hay que ir con Trump. Hay que ir con Trump. O sea, digo, un poco satirizando estas propuestas sin sentido. Vamos a un plantón que duró 2-3 días, porque no teníamos la fuerza, la verdad. Entonces, yo creo que por eso decía que hay que evaluar primero, un sindicato debe evaluar las fuerzas, cómo surge una huelga, cuáles son las demandas justas, desde luego, pero ¿tienes la fuerza o no? Y bueno, ya vamos a negociar. Y si te encuentras a una autoridad, como fue el caso, ¿verdad?, de un rector que no se movió, entonces tienes que cambiar estrategias, tienes que mover, tienes que discutir, ¿no? ¿Por dónde vamos? Y eso no lo veía, 20%. Oye, pero espérate, si llegamos con el 20% no va a haber respuesta. No, 20%. Llegaban con 20%. Y todo lo demás, ¿no? Y no pasaba nada. Entonces, a ver, ¿qué porcentaje? No lo sé. Yo creo que sí había algunas cosas internas, ¿verdad? Algunas cosas internas que yo desconozco, o sea, porque habría que meterse en la cabeza, estar en estas reuniones de estos grupos, en fin, pero yo creo que es parte también, hay que entenderlo, de corrientes, de todo esto. A mí por eso decía, no me asustan, sino a mí el problema que me preocupaba
o que vi es la falta de preparación de todos nosotros, de la falta de participación de los académicos. Entonces, pues les dejamos la mesa puesta a grupos, manos negras, blancas, rojas, azules, y entonces uno no puede llegar y decir después, a ver, no, así no sea. Pues está difícil, ¿verdad? Hay que entrar en la lucha y la discusión, pero hay algo de eso. Así como los carros antiguos, vamos a enfriarnos tantito, porque nos damos un corte, pero mientras los invitamos a que nos sintonicen por Cananea TV, por Twitter, Facebook o YouTube. Instagram, Cananea _. Cananea. Ah, ya se me fue el avión. Bueno, por Cananea TV. Sí. Si usted ha sido víctima de explotación laboral, despido injustificado o intimidación, le han reducido el sueldo o lleva varias quincenas sin cobrar, ¿sabe qué? Llegó la hora de no guardar silencio y denunciar su situación ante la lupa de Cananea Noticias. ¿Qué tal? Soy Carla Valderas y le invito a que juntos denunciemos aquí, en Barandilla Laboral, todas las arbitrariedades que usted como trabajador enfrenta. Recuerde, no está solo, porque aquí en Cananea TV, la lucha sigue. Pues continuamos en Reloj Checador tratando de entender qué pasa en la UAM, qué pasa en las universidades y diríamos qué pasa en el sistema educativo nacional. Y porque finalmente lo que ocurre en un movimiento de huelga no es únicamente el asunto del salario, no es únicamente el asunto de los conflictos entre los grupos, entre los militantes o incluso con la administración, sino responde a un problema nacional y creemos algunos que son temas que los trabajadores deben discutir y que en sus huelgas deberían estar presentes estos temas, de cuál es el papel de las universidades, cómo desde la perspectiva de los trabajadores vemos y cómo empujar desde nuestras organizaciones hacia un tipo de universidad que creamos, si es que tenemos la idea, pues. A lo mejor por ahí habría que buscarle. Menciona, por ejemplo, Arturo, de la falta de preparación de todos, ¿sí? A lo mejor tendríamos que entrar en esa discusión de cómo nos preparamos, no solo en la UAM, en el CIESAS, en el ININ, en todos lugares, para que nuestras luchas no sean por 20% de aumento salarial y nos aferramos ahí, o no sean porque se les quiten los privilegios a las administraciones, que yo creo que hay que plantearlo, y encerrarnos ahí, sino por lograr algo distinto, algo que, entre paréntesis, me parece que no necesariamente se va a lograr desde el gobierno, que es la transformación del país, sino que se tiene que lograr desde los trabajadores. Pero estos problemas, estas diferencias entre trabajadores académicos, trabajadores administrativos, entre el papel de la institución, el papel de los trabajadores, la situación ante el país, me parece que son temas interesantes que habría que abordar, y a lo mejor a la luz de eso, y seguramente más adelante en el programa veremos las preguntas que hemos venido haciendo desde hace algunos programas, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde ir? 40 años de algo así. planteando. ¿Quién le entra? Si quieren yo les comento algo, ¿no? Para seguir esto que sí se vuelve realmente muy complicado. Yo oyéndote, Carlos, pienso que no, abajo no hay muchas propuestas generales, ¿no? De educación. Temo que quien tiene el proyecto pues es la Cuarta Transformación. Se reflejan con CONACYT algunos planteamientos, abordar problemas nacionales. Entre los académicos sí hay cierta vitalidad, sí se abordan problemas nacionales, sí hay
Hay nuevos temas, por ejemplo, los temas de la violencia en México están en muchos lugares, al menos para las ciencias sociales, ¿no? El trabajo hoy, la precarización del trabajo, a la gente le inquieta, pero eso no se transforma en un proyecto desde las instituciones para reorientar de alguna manera el trabajo académico, ¿no? Yo creo que la gente está muy imbuida del ansia de ganar dinero a través de estímulos, de los estímulos. Yo creo que ese proyecto del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, caló mucho, caló profundamente. Le comentaba yo aquí al licenciado hace rato y me doy cuenta de su preocupación y yo la comparto, pero hoy, ¿a qué aspira un trabajador académico? A tener estabilidad laboral, a doctorarse, a ingresar al SNI y tener su negocio. Su negocio son los proyectos. Se oye feo, ¿no? Hay algunos atisbos, ¿no?, entre los sindicatos, la coalición de sindicatos de centros públicos que por ahí se mueve. El Subciesas es uno de ellos. Y hay una cierta unidad entre 3 o 4 sindicatos. 5. Va creciendo. Bueno, esa voz me gusta, pero de ahí a poder disputar algo importante para los centros públicos, por ejemplo, los de CONACYT. Ahora vete al sector universitario, ¿no? La cosa pues, es muy complicada, ¿no? Y yo diría que, por ejemplo, la UAM, ¿por qué la huelga y por qué dura tanto? Y que parece muy combativa, pero que realmente no lo es tanto. Que se hacen cálculos, son cálculos de grupos que tienen un delirio político de sentirse la encarnación no solo de la clase trabajadora, ellos se sienten la encarnación de la vanguardia obrera. Detrás del Situam va a ir la clase obrera a combatir por el no sé qué, ¿no? Y eso es histórico en la UAM y yo casi lo veo como una cultura de los trabajadores administrativos. Muchos se concentran en Azcapotzalco, pero están regados en todos lados. Desde las épocas de Tribuna, aquel grupo histórico Existe todo. y que todavía existe y que todavía está ahí muy, muy, muy firme, ¿no? Pero a ellos no les preocupa un proyecto académico que pueda ser asumido coherentemente por mayorías. No. A ellos les preocupa que la universidad es una fábrica y que la universidad hay que golpearla con huelgas prolongadas. Hasta antes se habían tardado, la anterior fue 2008. Hace 11 años. Hace 11 años. Y duró, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses, o sea, ya ahora, esta huelga se la llegaron a plantear como la huelga sin término, ¿no? En algún momento. Todavía estarían en huelga si no les dan el 100% de salarios caídos. No sé. Sí, no, yo matizaría un poco lo que acabas de decir. A ver, a mí me parece que, bueno, yo no generalizaría respecto a la forma en que hace su trabajo los investigadores. Yo soy investigador y tengo que decirlo también porque me conocen en la UAM, yo tengo también estímulos. Sin embargo, creo que no todos estamos en el asunto de, como yo les digo a mis alumnos, veo a mis alumnos y les veo cara de puntos, ¿no? No todos. Pero sí es perverso. ¿De qué es perverso? Es perverso, porque, si se fijan, es un estímulo al trabajo individual y la investigación es una actividad colectiva. ¿Qué ha hecho realmente el problema de los estímulos? Atomizar. Nos ha fragmentado el tejido social de los académicos. Entonces, sálvese quien pueda. Entonces, ese es un factor muy importante. Yo creo que eso hay que revisarlo y hay que eliminarlo y hay que sustituirlo por algo.
por un ingreso nuestro, ¿verdad? De los académicos y de los administrativos. Yo lo que estoy proponiendo en la UAM es la realización de un congreso. Yo hice un escrito, tengo una propuesta, la he puesto en el colegio y digo, hay que hacer un congreso, pero no un congreso de un evento académico donde vayan los sesudos a hablar, no. Un congreso abajo, sin la participación de las autoridades, por ahí tengo los puntos inclusive, ¿no? Y donde salgan, como yo digo, la PUS, todo lo que tiene que salir, porque la UAM está en crisis, la UAM, y yo puedo decir que la universidad pública en general, la UAM está en crisis, y la huelga es una muestra de eso, esta huelga que acaba de pasar. Entonces creo que tenemos que, la comunidad, repensarnos y reformar estatutariamente la ley orgánica, la forma en que hacemos, la forma de pago, todo. ¿Refundar? Todo, la forma en que elegimos a nuestras autoridades, las formas colegiadas en que se toman las decisiones. Es un simulacro, no hay democracia. Es una pseudo-democracia, cómo se elige el rector, cómo se elige, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que pensarlo. No es que yo tenga la verdad, es que hay que sentarnos y a discutirlo. Pero no ha habido mucha respuesta. No ha habido, la verdad, no ha habido mucha respuesta porque no le quieren entrar, no le queremos entrar o lo que sea. Bueno, pero yo creo que está por ahí la respuesta. Ahora, ¿qué más? Yo sí creo que en esta huelga se juntaron dos cosas que hicieron que se alargara. Y fueron los que tomaran las decisiones de ambos lados, ¿verdad? Rectoría, además de todas estas cosas que salieron, obviamente, ¿no? Uno, en rectoría también se están peleando la próxima rectoría. Entonces, ahí hubo un grupo también cerrado que no movía un punto, no daba un paso adelante en la negociación. Y el rector no asumió su papel, porque lo engañaron, porque se dejó, porque era parte, no lo sé. Yo lo escribí, lo traigo escrito, yo lo ponía eso, o sea, no tengo problema. Bueno, y en el sindicato también por todo lo que decíamos de las manos negras y esto. Entonces, cuando se juntaron esas dos cosas, pues en la mesa era una cerrazón de los dos lados. Sí. Entonces se alargó. 10, 12 mesas y nada. Y entonces también de rectoría hubo cosas impresionantes, ¿no? En contra de la propia universidad. Y todos nos llenábamos la boca diciendo, no, vamos por la universidad, no sé qué, pero realmente estábamos enfrascados en esto. ¿Pero por qué? Por el lado de los trabajadores es porque no hemos participado. Ese es el gran problema, no participamos. Entonces hemos dejado las decisiones a quien participa. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Son ¿no? los grupos estos, ¿no? Y entonces por eso tampoco hay crítica a las formas de gestionar la universidad pública. Y yo creo que esto de los tortibonos, yo le llamo tortibonos, hay que acabar con ellos a nivel nacional. Es un problema nacional, ¿eh? Y el problema es que Andrés Manuel no lo va a quitar. Pues con así no lo va a quitar. Y eso es veneno puro para la investigación. Y termino con esto. Yo creo que, como académico, yo creo que sí, nuestra vida en las universidades es como medio esquizofrénica, pero hay que conciliar esto, ¿verdad? Porque por un lado somos académicos, hay instancias en donde debemos discutir qué universidad queremos y para qué queremos a la universidad pública y el conocimiento a quién le va a servir. Y el otro espacio es el sindical. Sí, están en un mismo espacio. Sí hay que conciliarlo, pero es un reto, ¿eh? Porque ahorita platicando un poco, había compañeros académicos que decían, vamos por más presupuesto, y yo decía, esa es tarea del rector. Bien, pues
es todo un reto lo que plantean los compañeros y también es un reto tratar de ajustarnos al horario. Y tenemos el tiempo encima, nos vamos a un corte y regresamos para tratar de aterrizar en conclusiones. Buenas tardes, soy Susana Prieto Terrazas, abogada del Movimiento 2032 de Matamoros, Tamaulipas, y estoy invitándolos a sintonizar por redes sociales Cananea TV. La lucha sigue, la lucha no ha terminado y aquí sabrán de nosotros. Pues regresamos y yo creo que hay que aprovechar la sapiencia de nuestros compañeros Arturo y Sergio. Yo tengo más dudas que saberes. ¿Cuál sería la función de un sindicato? Digo, porque el sindicato es más allá de lo que dice la ley. El sindicato es más allá de lo que dicen otras cosas. El sindicato es lo que queremos y que lo ponemos en nuestros estatutos, qué es lo que queremos, a qué aspiramos, todo eso. El gran acontecer de los sindicatos también ha ido evolucionando a través de los años, pero los sindicatos inicialmente no solo se planteaban mejorar sus condiciones de vida y trabajo inmediatas, sino ir más allá por tener el espacio que nos corresponde en el país, porque somos los mayores en población. Y mucho en estas épocas se está hablando reformar o transformar. Reformar es lo mismo que transformar, o transformar es lo mismo que reformar. Tiene su propio significado, su propio alcance, su propia dimensión. Sin duda, en el sector educativo no solamente están los intereses de los trabajadores muy legítimos, pero también está el interés de los estudiantes y está el interés de la nación, porque un estudiante mal formado, pues no, a la nación nos cuesta, a la nación entera nos cuesta, los centros educativos públicos. ¿Cuál sería ustedes su opinión respecto a esto? Y paralelamente el qué hacer, porque te hubiera acompañado un poquito lo que decía Carlos. La idea de nosotros no es solamente ya medio esbozamos el problema, sino que consideran que se podría hacer para intentar, ojalá, intentar, pues al menos tenerlo presente y ver si se puede transformar por ahí. Pues están planteando incluso la intervención de aquí del doctor Pacheco anterior, pues son retos que no sé si seamos capaces colectivamente de asumir y de encauzar, ¿no? Los sindicatos, muchos están realmente en manos de grupos, de sectores. Los administrativos sostienen mucho a los sindicatos, el sector administrativo. Los académicos fuimos pulverizados por muchos motivos, se abandonaron paulatinamente hasta masivamente. El caso Situam, el académico, pues son contados los que participan, individuos. 25%. ¿De académicos? Sí, 25. ¿Participa algún? Bueno, afiliados, no afiliados, afiliados. Participan mucho menos. Mucho menos. Mucho ¿no? menos. Sí. Y lo que han intentado más bien fue en 2008, sindicato distinto al Situam. Sí, ya consideran que el Situam ya no se rescata. Y en 2008 hicieron un sindicato, ahí sigue. 11 años después, voltean, ¿hacia dónde voltean? Pues a ver qué rescatamos ahí, ¿no? Es correcto. Sí, yo estuve en la UAM esta semana o en los pasillos. Están dispuestos a todo para disputarle la titularidad del contrato al Situam. ¿Efecto López Obrador también? Pues más bien de que esta huelga ya es insoportable, ya otra más. Salió raspado el Situam con los académicos, digamos. Siempre está raspado, o sea, no es nuevo. En 2008 ya lo fue y antes, y en las épocas, en los 80s, era una huelga cada 2 años, Y entonces, ¿qué hacer en una circunstancia así, no? Muy complicado.
se nos presenta un reto como el de encauzar la ciencia hacia un... A lo mejor sí hay que dialogar con la Cuarta Transformación sin que yo sea abogado de la Cuarta Transformación plenamente. Y porque creo que tienen algunos destellos, yo no los alcanzo a comprender mucho. La directora de CONACYT tiene un plan. El subsecretario de Educación es de la UAM, es Concheiro es de UAM, es de la UAM. Pero él lanza destellos sobre, parece ir en la línea de que los estímulos deben de sí, bueno, transformarse al menos. sí. Yo creo que no hay nada que hacer con López Obrador ni con la Cuarta Transformación, es mi opinión. Dos, Nada. Ah, caray. Yo creo que los trabajadores de las universidades, los sindicatos, fue la pregunta un poco, el papel de los sindicatos en las universidades, en particular, ¿no? Que se produce conocimiento, que se preparan profesionistas, etcétera. Yo creo que ahí también depende de qué, cómo entendemos al sindicato y de las perspectivas sindicales, ¿verdad? Yo, si estoy de acuerdo con una visión de clase, entonces yo cuestionaría bastantes cosas respecto a un poco lo que mencionabas, ¿verdad? Preparar a egresados para quién y para qué. Ahora, también hay que ponerse con los pies en la tierra, ¿verdad? Porque los muchachos van a salir y van a buscar trabajo. Y no podemos decirles, pues, ¿sabes qué? Estás en el capitalismo y aquí no. Pues entonces no es mi lugar la universidad, es otro lugar. Otro lado. Entonces, sí. Entonces, es difícil, ¿verdad? Esa situación, como profesor, como sindicato inclusive. Yo creo que, en mi opinión, sí tenemos que repensar, en este caso, a la UAM, al CITUAM, y lo tenemos que repensar todos. Por eso la idea del Congreso. Sé que es difícil, sé que no hay mucha respuesta, ya lo he visto, pero yo voy a seguir ahí insistiendo, ¿verdad? Y creo que todos tenemos que decir, porque tenemos que decir algo, porque yo, por lo menos la enseñanza mía, ¿verdad? Con el aprendizaje mío, en los años estos de patria o muerte y todo lo que vivimos todos, los presentes, a mí me dejó la enseñanza de que no hay que imponer nada. No hay que imponer nada. O sea, yo puedo tener mi perspectiva y la voy a poner en la mesa. Pero en aquella época yo recuerdo que es así y es así, ¿no? Y ahora en estos discursos, yo los volví a escuchar y decía, pero ¿a quién le quieres imponer? Vamos a platicar, vamos a comentar, que la gente diga, que los propios trabajadores digan, ¿qué quieren? ¿Quieren detener la huelga? Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Continuamos, pero tú no eres la voz de la clase trabajadora del CITUAM, tú no. Entonces, por eso yo decía el ejemplo ese que lo dije en un comité de huelga. Un compañero dice, es que no nos van a doblar por hambre. Digo, a ver, espérame, tú no hables por mí, ¿eh? Si tú te quieres morir de hambre, salte y te mueres allá afuera. Yo vine a ganar aquí una huelga y voy a luchar por ganar la huelga, no vine a morirme de hambre. Y si tú estás hablando por los 7,000 familias que están allá afuera y que se van a morir de hambre contigo, pues dinos, eso no lo sé. Entonces, esos discursos de tranquilos, no hay que imponer nada, hay que discutir y hay que entender qué es lo que está pensando la gente y qué es lo que quiere. Y yo creo que sí, uno va a exponer lo que uno cree, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso creo más abajo, ¿verdad? En la discusión, en el debate abajo. Y para eso necesitamos prepararnos. El CITUAM y muchos sindicatos no tienen escuelas sindicales reales y formales, ¿verdad? O sea, yo he propuesto que el compañero que quiera entrar al CITUAM nuevo pasa por la escuela sindical antes de ingresar al CITUAM. No pasa.
Entonces, nos falta mucha preparación, son sombrerazos, eran sombrerazos, era no dejarte hablar, eran abucheos, aplausos. Sí, se sabe ¿Qué es que eso? el Bronx en el Situán. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Eso no es una discusión política, sindical, seria. Estábamos en huelga. Compañeros que bueno, todos no teníamos ingreso y agarrándonos a sombrerazos. Así está. Está claro que aquí difícilmente vamos a llegar a una solución. No se trata de que de aquí salga una solución, pero sí me parece que hay una serie de elementos muy importantes. La temperatura, no estamos preparados, tenemos que prepararnos, no vamos a imponer. Y plantea Sergio, bueno, pues habrá que discutir con la cuarta transformación. Pues yo creo que independientemente, incluso de que nos escuche o no nos escuche la cuarta transformación, lo importante es que los trabajadores tengan claro qué es lo que quieren, qué es lo que van a plantear. Y me parece que uno de los aspectos fundamentales que tendríamos que rescatar es la importancia de la organización. No podemos prescindir de la organización, no podemos decir el Situán ya no tiene remedio. No. Tenemos que partir de que es nuestra organización en cada centro de trabajo, rescatar la organización y ponerla realmente en manos de sus afiliados, de los trabajadores, discutir si los temas que interesan a los trabajadores. Creo que en efecto no podemos decir renunciamos a los aumentos salariales, renunciamos al contrato colectivo, no podemos decir eso, pero estos problemas inmediatos, ¿cómo nos ubicamos en el marco de una situación del país que es distinta? Vamos a dejarlo de decir también que es distinta. Que ha cambiado. ¿Y cómo vamos a actuar ahí? ¿Vamos a esperar que desde arriba el presidente nos diga qué hacer? ¿O vamos a plantear qué es lo que queremos, qué tipo de universidad queremos, qué tipo de centro de investigación queremos, qué tipo de sindicato queremos? Porque bueno, no vamos a prescindir de la organización, pero sí tenemos que decidir desde las bases cuál es la organización y hacia dónde queremos que vaya. Creo que son algunos de los temas Que quedan ahí. que quedan, que hay que trabajar sobre ellos, y que no se trata de si en la próxima huelga vamos a pedir 20 o 30%, sino 50. Sí, 50, sino qué es lo que los trabajadores queremos para este país y con qué organización lo vamos a lograr. A nosotros en otro espacio de pronto nos dicen tienes 30 segundos para concluir. En 30 segundos cada quien sus conclusiones. No, yo creo en el Situán, creo en la lucha sindical, ahí estaré mientras pueda. Creo que el Situán es rescatable, definitivamente. Hay gente muy noble, gente, trabajadores que están ahí, y yo creo que hay que seguir. Pues oír a la gente, ¿no? Y sí, oír a los sectores. El académico en general diría otra cosa sobre el Situán, creo que. Pero tampoco optan por reorganizarse o rescatar al Situán, repensar las formas de lucha también, yo creo, en las universidades, ¿no? En la actualidad, y un proceso muy complejo para volver a recuperar al trabajador académico para proyectos populares, nacionales. Podría yo entender que entonces lleguemos a una conclusión no definitiva de que los sindicatos son necesarios, Totalmente. Sí. pero hay que transformarlos. No como están hoy. No como están ahorita. Sí. Sí. No, sin sindicatos estamos perdidos. Muy bien. Por favor. Bueno, pues como nuestro público se da cuenta, este es un tema muy pesado y es un tema sobre el cual hay que continuar. Podríamos estarnos aquí varias horas, pero más que estar discutiendo aquí, vamos a discutir, vamos a actuar con nuestros compañeros, no en la UAM, sino en la UAM, en la UNAM, en todas las instituciones, en todos los centros de investigación,
a discutir qué es lo que queremos los trabajadores para este país. Y pues continuaremos, invitamos a nuestro público a vernos la siguiente semana con otro tema tan interesante, esperamos, tan polémico como este, todos temas del interés nacional y del interés de la clase trabajadora. Hasta la próxima en Reloj Checador.